Un saludo muy especial para ti que ves este video. Soy Javier Telles y de ahora en adelante te ayudaré a aprender física de una manera distinta a lo que ves en YouTube. La metodología es sencilla. En un primer video revisaremos la parte conceptual del tema explicando los principios y leyes. Y en un segundo video realizaremos un ejercicio usando las ecuaciones, su significado y cómo éstas se relacionan con toda la temática vista en el primer video. Pero eso qué de diferente trae, eso es lo que hay en Internet. El plus que yo te ofrezco es usar simulaciones, aplicaciones, animaciones, de manera que entiendas de una forma distinta y mucho mejor estos fenómenos físicos. Así que te invito a que te suscribas para que te lleguen nuestros próximos videos, que le des like para que valores mi trabajo y no te pierdas ningún detalle de este nuevo recorrido que empieza el día de hoy. Así que adelante, bienvenido. Hoy, tra hoy trabajaremos el lanzamiento horizontal o movimiento semiparabólico. Este lanzamiento es un lanzamiento bidimensional que se trabaja en dos direcciones, en el eje X y también en el eje Y. Para ser un poco más explicativos, les voy a mostrar una aplicación que ustedes consiguen en internet. Aquí abajo quedará en la descripción del video, quedará el link. En este momento estamos observando una aplicación de la Universidad de Colorado llamada Simulator, un cañón situado a cierta altura que disparará una bola. Bien, esa bola será una bala de cañón en este caso. Bien, tenemos también en diferentes opciones, tenemos que nos dispare una calabaza, un humano, una pelota de golf, un piano, etcétera. También observaremos por este ladito que la rapidez inicial ya no la da nosotros la podemos cambiar, nos la da el enunciado también. Tenemos por acá cierta altura y la intención es analizar cuál es ese lanzamiento horizontal. Podemos ver el movimiento, digamos, movimiento normal o hacerlo en cámara lenta, que es digamos, aconsejable en estos casos. Vamos a hacer el primer disparo para revisar cuál es el movimiento a trabajar. Aquí está, digamos, activados los vectores velocidad. Vamos a borrar la trayectoria y únicamente miraremos qué es lo que ocurre con la bala de cañón. Inicialmente sale disparada de forma horizontal, por eso se llama así lanzamiento horizontal. No sale con ninguna velocidad en el eje Y, es decir, no sale disparada hacia arriba, tampoco directamente hacia abajo. Sale inicialmente disparada de forma horizontal, pero la gravedad hace, la aceleración de la gravedad hace que la velocidad vaya aumentando, en este caso en el eje Y. Bien, en el eje X, ¿qué ocurre? En el eje X ya se le ha dado una velocidad inicial de manera que ese valor de velocidad en el eje X no va a cambiar durante todo el recorrido. Bien, eso hace que recorra distancias iguales en tiempos iguales. Mientras que en el eje Y, poco a poco, la gravedad genera un aumento en la velocidad en el eje Y, que es precisamente lo que vamos a ver en sus componentes. Voy a pausarlo y voy a enviarlo, voy a darle clic poco a poco para que ustedes vean cómo esta, que es la velocidad en Y, va aumentando, mientras que la velocidad en X, atención, realicen la observación pertinente, sigue siendo la misma. Claramente lo estamos observando allí. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con la velocidad resultante? Pues miremos entonces el vector velocidad total, que es la suma de esos dos vectores. Miremoslo entonces, cómo va cambiando poco a poco. ¿Listo? De manera que si nosotros realizamos un paralelogramo usando esos dos vectores, podemos observar que aquí efectivamente se cumple la regla del paralelogramo. ¿Qué indica? Indica que acá podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras, recuerde que es sumar los cuadrados de los catetos y me daría la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa corresponde a la diagonal que se está mostrando ahí en color verde. Bien, ahora, otra cosa adicional a revisar es cómo va cambiando la velocidad a medida
que también se va desplazando en ese recorrido. Miren también que la velocidad, hablo de la velocidad total, también cambia su dirección y cada vez esa velocidad total, esa velocidad resultante, aumenta también su valor, precisamente porque está aumentando el valor de la componente en el eje Y. Bien, ahora, revisemos qué es lo que ocurre con el factor velocidad. Ya lo hicimos, vamos con el factor aceleración, con el vector aceleración. Vamos a disparar una nueva. Y mire que la aceleración sí es una única línea hacia abajo, un único vector que no cambia, no aumenta dirección, no disminuye, no aumenta su valor. ¿Listo? Y precisamente ese vector velocidad que podemos identificar cuál es su componente y también el vector total, porque como no hay más, en la misma componente que va hacia abajo viene a ser el mismo vector de aceleración, eso corresponde a la aceleración de la gravedad, como ustedes lo observan allí. Bien, entonces, si nosotros le damos únicamente el vector total y le damos play, damos a que dispare la pelotica, la bolita, en este caso la bala de cañón, logramos observar cómo la aceleración me está modificando el valor de la velocidad y también la dirección, apuntando a que intentara irse en dirección vertical, como ustedes lo observan allí. Claramente, como no hay una aceleración en el eje X, entonces la velocidad en X permanecerá siempre constante. Bien, entonces, nosotros inclusive con este medidor podríamos observar qué es lo que ocurre con el tiempo, cuánto tiempo dura en el vuelo, cuál es el alcance horizontal y a qué altura llegó. En este caso, pues estamos a una altura cero, pero también este medidor nos da la opción de colocarlo en diferentes partes y nos medirá los diferentes tiempos, los diferentes alcances y las diferentes alturas para cada uno de los puntos que allí se mencionan. ¿Listo? Entonces, básicamente, este aplicativo nos permite a nosotros modificar la rapidez para mirar qué ocurre, la rapidez inicial. Me permite a mí modificar la altura para revisar también qué ocurre con las otras variables. Me permite modificar inclusive el tamaño o la forma, inclusive la masa del objeto a lanzar, lanzando inclusive hasta un humano. Bien. Me permite modificar también la resistencia del aire, es decir, tener en cuenta esa fricción, esa fuerza resistiva que hace que se frene o que se pierda algo de energía en este proceso, pero pues en este momento no estamos analizando, digamos, esa parte. Bien, entonces ahora, a manera de síntesis, vamos a revisar una presentación donde coloco esta información de una forma un poco más formal. ¿Listo? Entonces, vamos al lanzamiento horizontal. El lanzamiento horizontal tiene unas características en el eje horizontal. La primera, la velocidad es constante. No hay aceleración en el eje X, por lo tanto, va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales esa pelotica, esa moneda, ese ser humano que sale disparado en lanzamiento horizontal. Y la más importante, el tiempo que tarda en recorrer su máximo alcance hasta donde llega corresponderá al máximo tiempo de caída hasta cuando llega en el eje Y. Vamos a mirar las características en el eje vertical, son un poco más, ¿bien? Más numerosas. Velocidad inicial, 0. No hay velocidad inicial. No lo estamos lanzando hacia arriba, no lo estamos lanzando hacia abajo, por lo tanto la velocidad inicial en Y es 0, en el eje Y. La velocidad final es negativa. Claramente siempre que lanzamos algo de forma horizontal, la gravedad hace lo suyo y la lanzará o la empujará hacia abajo, generando que siempre termine apuntando en dirección negativo, teniendo en cuenta que el negativo en el plano cartesiano es en esa dirección, en menos y. La aceleración corresponde al valor de la gravedad, siempre. Ya tenemos un valor que siempre va a ser constante y es el valor de la gravedad, que para el caso de los ejercicios que se hagan, lo podremos aproximar a menos 10 metros sobre segundo cuadrado, o para el caso de ejemplos un poco más específicos, más reales, más profundos, podemos trabajar el valor de la gravedad local, que en este caso más o menos oscila entre los 9,81 9,86, dependiendo del lugar del mundo. La altura será negativa. Claramente, si nosotros nos piden que encontremos la altura de un edificio en donde en su cima lanzaron un objeto de forma horizontal, pues ese descenso es negativo, pero ese descenso corresponde a la misma altura del edificio. ¿Listo? Entonces,
tener en cuenta ahí ese signo negativo que nos dice es toda la distancia, toda la altura que ha recorrido y en ese caso pues es negativo. E importante esta última, el tiempo de caída será igual a el tiempo máximo o el tiempo que recorre su máximo alcance. Noten ustedes que estos dos elementos nuevamente se unen, esta es la ligadura, esta es la relación que hay entre los dos ejes. El tiempo que tarda en recorrer su máximo alcance corresponde al tiempo de caída. Y viceversa, el tiempo de caída corresponde al tiempo donde puede hacer su alcance máximo. Bien, eso por ese lado, revisando las características. Entonces, vamos a revisar ahora cuáles son las ecuaciones que vamos a manejar bajo esta metodología. Para el eje horizontal, es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Solamente es una. Velocidad en X va a ser igual a distancia dividido tiempo. Para el caso de las ecuaciones en el eje vertical, estamos hablando de un sistema de caída libre. Ecuaciones de caída libre serán las que utilicemos. La primera, velocidad final menos velocidad inicial es igual a gravedad por tiempo. La segunda, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Y la altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Listo? Tener en cuenta de que como la gravedad aparece en las tres ecuaciones, debemos manejarla como menos 10 metros sobre segundo cuadrado, digamos, para generalizar y no tener, digamos, problemas tanto con las cifras significativas y demás, para los ejercicios que hagamos. Listo. Ahora, nos corresponde revisar una serie de preguntas que las ayudaremos a responder teniendo en cuenta precisamente la simulación que estábamos observando hace unos instantes. ¿Listo? La primera pregunta dice, ¿qué ocurre si aumenta la velocidad de disparo? Es decir, la velocidad inicial. Miremos a ver, ¿qué nos dice acá? Aumenta el alcance horizontal, no hay cambio en el tiempo de vuelo y aumenta la velocidad resultante y no hay ningún cambio en el eje vertical. Vamos a ver si todo eso es verdad. Vamos entonces a modificar la velocidad del disparo. Para modificar la velocidad del disparo, entonces nuevamente le voy a reiniciar a todo esto que quedó acá. Bien, voy a colocar un balón de fútbol. Listo. Y acá estamos observando nosotros, en este caso, que la rapidez inicial es de 15 metros por segundo. Voy a disparar en un movimiento normal, ya digamos, ya sabemos cómo es el proceso. Y vamos a aumentar la rapidez a 20. Nuevamente le doy disparo. El alcance, ya estamos observando qué es lo que está ocurriendo con el alcance. 25. Vamos a ver una rapidez de 30. ¿Listo? Esa rapidez de 30 posiblemente no la alcancemos a ver, pues para eso son estos valores acá, estas lupitas para acercar y alejar. Listo. Y miremos, en este caso, ¿qué cambió con este medidor? Para el primer disparo, que era 15, el tiempo gastado fue 1.4 segundos, el tiempo de vuelo, 21 metros de alcance. Para este siguiente, 1.4 segundos, 28 metros de alcance. Por aquí, 1.4 segundos, 35 metros. Y por acá, 1.4 segundos, 42 metros. Bien, entonces nos devolvemos a nuestra aplicación. Aumenta el alcance horizontal, efectivamente. No hay cambio del tiempo de vuelo. Si ustedes devuelven el video, se van a dar cuenta que siempre nos dio el mismo valor, 1.4 segundos, porque la velocidad como tal no me va a modificar el espacio que hay desde la pelotica hasta el suelo. Eso me lo modifica, es el eje Y. Aumenta la velocidad resultante. Claramente me va a aumentar porque si la velocidad resultante es la suma de los cuadrados de los catetos y alguno de ellos me aumenta su valor, claramente la velocidad resultante va a aumentar. Y no hay ningún cambio en el eje vertical. El hecho de que yo modifique un valor en el eje X no me va a alterar lo que ocurre en el eje Y. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si modifica el ángulo de disparo?
existirá un valor en la velocidad vertical inicial. Claro, ya no vamos a tener una velocidad de cero. El tiempo será mayor porque ya tenemos en cuenta es el tiempo de subida y también el tiempo de bajada. Y ya estaríamos hablando no de un lanzamiento horizontal, sino de un tiro parabólico. ¿Listo? Claramente habrá mayor alcance para algunos ángulos específicos. Y vamos a revisar qué significa eso. Entonces le doy reiniciar, estamos viendo nuevamente la aplicación, le doy reiniciar y voy a hacer el disparo para una velocidad, una rapidez de 15 a 0 grados. Voy a aumentarle a 15 grados el mismo disparo, con las mismas indicaciones, no le cambio nada más, ni la altura ni nada de eso. Siguiente disparo a 30. Siguiente disparo, otros 15 a 45. ¿Listo? Siguiente disparo a 60. Y siguiente disparo a 75. Digamos, para revisar el proceso de 15 en 15. ¿Listo? Entonces, aquí estamos observando que tienen diferentes alcances, ¿cierto? Un gran alcance es cuando estamos hablando de una inclinación de 30 grados, 45 grados específicamente, ¿listo? Donde se puede alcanzar el mayor alcance, pero como estamos acá con cierta altura, pues eso también nos modifica un poco los resultados que previamente conocemos. En este caso, claramente ya tenemos un tiempo que se demora subiendo más un tiempo que se demora bajando, pues hay que considerar ello. El alcance también se ha de modificar a medida que modifico pues el ángulo, ¿listo? Ya no tenemos un lanzamiento horizontal, ya tenemos es un tiro parabólico, ¿bien? Y de pronto para que no hayan confusiones lo voy a bajar hasta 0 y voy a colocar el ángulo a 45. Voy a borrar todas las trayectorias. Para cuando tenemos un ángulo de 45 es cuando más lejos alcanza su posición o más lejos alcanza o mayor es el alcance, por decirlo de una mejor manera. Para el caso de 30 no alcanza, para el caso de 25, por ejemplo, no alcanza. Si le suministro un poquito más de ángulo, va a alcanzar mayor altura, pero no va a alcanzar hasta donde nosotros estábamos mencionando. 65 tampoco, listo. Entonces, básicamente, eso es lo que ocurre. Nos devolvemos a nuestra presentación. Habrá mayor alcance, ¿cierto? Pero dependiendo, pues, los ángulos. Ya acabamos de ver que a mayor alcance sería para 45 grados, ¿listo? Pero eso, pues, digamos, es el tema de tiro parabólico que más adelante revisaremos. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si la altura del cañón aumenta o disminuye? Cambia el tiempo. Si cambia la altura, claro, aumenta el tiempo y viceversa. Cambiará el alcance. Si aumenta la altura, aumenta el alcance y viceversa. Y también cambia la velocidad resultante, porque mientras más tiempo dure en el aire la bala de cañón, más la gravedad va a hacer que aumente la velocidad en Y. Y si más aumenta la velocidad en Y, eso hará que se genere un aumento en la velocidad resultante, porque vuelvo y digo, la velocidad resultante es la suma de los vectores en X y en Y. No una suma aritmética, sino una suma vectorial. Entonces vamos a revisar. Entonces para este caso vamos a borrar todo nuevamente y vamos a dejarlo a 0 grados. Y lo tengo en este caso, por ejemplo, a 2 metros. Y disparo. El alcance, si acaso llego más o menos a unos 9.58 metros y 0.64 segundos. Nuevamente disparo. Ahora ya el alcance está a 15 metros y un segundo. Nuevamente sigo hacia arriba, dándole un poco más de altura. Ahora ya está un poco más lejos el alcance y el aumento en el tiempo también se ve, ¿cierto? Para el caso de 11 segundos, pues entonces estaríamos alargando esa distancia horizontal y el tiempo también. Bien, entonces ahí tenemos nuestras preguntas resueltas. Y la última, ¿qué ocurre si aumenta o disminuye la masa del objeto? Hagamos el ejercicio rápidamente. En este momento tenemos una calabaza. Vamos a dispararle y ahí da. Para el caso de
Una pelota de golf, que tendrá una masa distinta, no sabemos si es mayor, si es menor, listo, pero ahí cayó igual. Para el caso, por ejemplo, de un humano, cuando vemos que se lanza el humano, es el único que cae de pie, listo, y uno que tenga una gran masa, un coche, vemos que cae exactamente en el mismo lugar. De manera que aquí no ocurre nada, cae en el mismo punto. ¿Y por qué cae en el mismo punto? Porque la cinemática se encarga de revisar cómo es el movimiento de las cosas, ¿listo? Más no el por qué, porque de eso se encarga la dinámica. La cinemática solamente establece que todos los cuerpos son unos puntos y que esos puntos se van a comportar de cierta manera según las ecuaciones que ya acabamos de observar. ¿Listo? Entonces, de esa manera hemos finalizado esta parte, espero que haya quedado muy bien explicado esta parte del tiro semiparabólico o del lanzamiento horizontal. Muchísimas gracias por observar este video. Recuerden suscribirse para que les sigan llegando más videos y darle like para valorar mi trabajo. Que esté muy bien. Muchas gracias.